Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas todas y todos. Vamos a dar unos minutos en lo que las personas asistentes se van integrando a la sala. Esta es la tercera sesión del ciclo de webinars de reducción y recuperación de impactos ante COVID-19, que está siendo organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Y hoy tenemos la tercera sesión titulada Directrices desde el enfoque basado en derechos humanos para la recuperación ante COVID. Vamos a unos minutitos en los que se incorpora la gente. Agradecemos mucho también a las personas que se han mantenido atentas a las invitaciones y han estado participando en las distintas sesiones. Esta es la tercera, todavía nos quedarían dos más. Y bueno, vamos a dar inicio. Quiero también dar la bienvenida a el conjunto de especialistas y expertos que hoy nos acompañan para dar su punto de vista en la presentación. Los voy a presentar muy rápidamente y antes de darles la palabra, pues leeré un poquito más de su reseña. Nos acompaña Florencia Buque de Fondo Semillas, nos acompaña también Montserrat Salazar de The Hunger Project, nos acompaña también Natalie Seguín de la Red de Acción por el Agua en México, FANMEX, y nos acompaña también nuestro colega Bernardo Serrano de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También me está apoyando en esta sesión mi colega Francisco Aguilar, que nos va a estar ayudando con algunos temas técnicos. Y bueno, voy a también dar quizás un pequeño mensaje, esperando que después del evento sísmico ocurrido ayer, todas y todos se encuentren lo mejor posible y pues también a las personas que pues lamentablemente fueron afectadas por el sismo, pues también toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. Ya hay algunos registros preliminares de los impactos y todavía hubo varias réplicas la noche de ayer. Y bueno, esto pues también viene a colación con que pues no terminamos de salir de una crisis y se van sumando algunas. La semana anterior platicábamos un poco también de las lluvias por la tormenta tropical y las inundaciones que habían ocurrido también en la península de Yucatán y en Chiapas y en Tabasco principalmente. Eh, y bueno, seguramente otros elementos ocurrirán en paralelo en el proceso de COVID. Eh, y bueno, voy a ordenar algunas ideas para dar el encuadre de la sesión. Eh, entonces voy a comenzar. Dice, los derechos humanos no pueden ser una idea secundaria en tiempos de crisis. Y ahora nos enfrentamos a la mayor de las crisis internacionales en varias generaciones. El mensaje es claro, las personas y sus derechos deben ser lo primero. Mirar a través del prisma de los derechos humanos hace que todas y todos cuenten y garantiza que nadie se queda atrás. Estas son algunas palabras de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, pronunciadas hace un par de semanas, ya creo que un par de meses, con el contexto de no desvincular el proceso de la defensa y la promoción de los derechos humanos y garantizar su ejercicio y su goce pleno en el contexto de la crisis. También desde que se comenzó el avance y la propagación de la pandemia, diversas organizaciones de sociedad civil, diversos sectores de la academia, redes se han pronunciado con respecto al tema, visibilizando algunos aspectos, ¿no? Quizás por mencionar algunos, bueno, la tan ya sonada frase de quédate en casa, pues solo debe ser posible cuando las personas cuentan con una vivienda adecuada y que no considera condiciones de hacinamiento. También el tema del acceso a la salud se ve mediado por los mecanismos de garantía y de protección, tanto de la seguridad como de la salud. Y también pues bueno, la posibilidad también de poder acatar las medidas de confinamiento y
de cuarentena, pues también se permiten cuando la gente puede gozar de un trabajo digno, de un trabajo decente que le permite condiciones para establecer, ¿no? Y que no son necesariamente las realidades que viven todas y todas las personas que estamos en este planeta y en México. Y eso también nos ha llevado a lo mejor a plantear 3 ideas que creo que me gustaría que fueran como ideas que vayan guiando un poco la mesa. La primera es que las crisis como la COVID-19 ayudan a visibilizar las brechas que tenemos en la desigualdad, en el ejercicio y el goce pleno de estos derechos. Eso quizás como un primer planteamiento. El segundo es que quizás las medidas de atención y de recuperación ante la crisis no deberían implicar de ninguna manera restricciones ni retrocesos en el goce y en el ejercicio de los derechos ya ganados. Y la tercera quizás más en un plano de un contexto, bueno, quizás ahorita ya queda como muy a principios de año ocurrido, pero comenzamos el año muy activo con movilizaciones de los movimientos feministas, con el 8M, con un proceso ahí muy, muy fuerte. Hace unas semanas el debate sobre el racismo y la xenofobia volvió a tomar mucha fuerza. Y bueno, fue un debate que comenzó en Estados Unidos y se ha tenido ecos en distintas partes del país por un hecho ya para todos conocidos. Y bueno, este también es junio, también es el mes de los derechos de la diversidad sexual y del colectivo LGBTI. Y esto creo que también hace un llamado a no mirar los derechos humanos únicamente como declaraciones o como tratados internacionales, sino que han sido parte de procesos de construcción colectiva y de transformaciones impulsados principalmente por distintos grupos, organizaciones, organismos, instituciones, y que se han consagrado en esos tratados, y no verlo únicamente como la figura más documental del tema, ¿no? Entonces también como el llamado de cómo ciudadanizar todavía más este discurso de los derechos humanos, cómo hacerlo operacionalizable y práctico para las personas de a pie. Entonces, quizás a lo mejor son muchas, pero son algunas de las expectativas que esperaríamos a lo mejor poder tocar y reflexionar en este espacio. Ahora, sin más, pues yo le voy a dar la palabra y voy a presentar a mi colega Bernardo Serrano. Bernardo Serrano González es licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE de la Ciudad de México, donde también desempeñó labores de investigación sobre igualdad, no discriminación y los DESCAS, los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Actualmente es oficial de Derechos Humanos de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde trabaja como punto focal para DESCAS y como integrante del equipo de trabajo sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. En estas funciones ha documentado múltiples casos de violaciones de derechos humanos, ha realizado actividades formativas, publicaciones y asistencia técnica a diversas contrapartes sobre los estándares internacionales de derechos humanos y su aplicación. También ha acompañado y apoyado a revisiones y visitas de órganos y procedimientos especiales de las Naciones Unidas, como la visita del Relator Especial de Derecho al Agua y Saneamiento, de la Relatora Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la visita no oficial de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada. Bernardo, muchísimas gracias por participar. La palabra es tuya. Muchas gracias, Mauricio, y a todo el equipo de PNUD por la invitación, y obviamente también muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Déjenme les comparto una presentación. Debe de estar apareciendo. Ok. ¿Listo? Bueno, yo les voy a estar dando un marco general sobre el enfoque de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19, pero antes de eso, pues les voy a platicar un poquito de nuestra oficina y del trabajo que hacemos. Nuestra oficina dentro del sistema de Naciones Unidas es la encargada de la promoción y protección de los derechos humanos.
Nuestra sede está en Ginebra desde 1993 y nuestra actual alta comisionada es Michelle Bachelet. Pero desde el 2002 tenemos una oficina en México con un mandato de hacer actividades de asistencia técnica, incidencia, actividades formativas, como ya mencionaba Mauricio, de documentación también de casos en el terreno, en varias partes del país y con todo tipo de contrapartes, autoridades, organizaciones civiles, obviamente con las personas y las comunidades, con empresas, con instituciones académicas también, y pues en un rango amplio de distintos derechos y grupos de población, ¿no? Menciono aquí algunos: personas defensoras de derechos humanos, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, los derechos económicos, sociales y culturales. En particular hemos trabajado el derecho al agua y al saneamiento, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la salud sexual y reproductiva, entre otros. Entonces, desde esa perspectiva les estaré hablando el día de hoy. Y voy a iniciar con una frase de nuestra alta comisionada, similar a la que ya les compartió Mauricio, en la que nos dice que el COVID-19 pone a prueba nuestras sociedades y todas y todos aprendemos y nos adaptamos a medida que respondemos al virus, pero es preciso que la dignidad y los derechos humanos sean los pilares fundamentales de ese esfuerzo y no una consideración accesoria. Como oficina ya llevamos varios años impulsando el enfoque de derechos humanos en algunas políticas públicas de autoridades federales y locales, también en presupuestos, en procesos legislativos, en protocolos y básicamente en todo tipo de estrategias y acciones con una diversidad de actores. Aquí les estoy, ya hay un marco bastante claro y completo sobre lo que implica el enfoque de derechos humanos y varias orientaciones para integrarlos. Aquí les estoy compartiendo un par de documentos que utilizamos mucho, se enfocan en la cooperación y en políticas y presupuestos, pero si ven el contenido van a ver que vienen los elementos clave del enfoque que son aplicables para muchas cosas más. Y como oficina hemos visto que el mayor reto realmente, pues, como sucede con muchas cosas, está en la implementación, ¿no? Sobre todo ante contextos tan diversos y acontecimientos como los sismos o como la pandemia que enfrentamos actualmente. Por eso hoy mi objetivo es compartirles algunos elementos clave del enfoque, pero también algunas recomendaciones que detonen la reflexión sobre esos retos para implementarlo en acciones que busquen la recuperación temprana ante los impactos del COVID. Lo primero a considerar es que la pandemia de COVID-19 está afectando prácticamente todos los derechos humanos, ¿no? Y aquí estoy poniéndoles pues, las grandes agrupaciones de ellos, civiles y políticos, la vida, la seguridad, la integridad, efectivamente los DESCA y de diferentes grupos, ¿no? En México, como saben, hay muchas personas contagiadas que no tienen acceso a los servicios de salud y a la vez hay personal de salud que no tiene los equipos necesarios para atender a los pacientes contagiados. Hay personas que han perdido su empleo y no cuentan con seguridad social, y a la vez hay personas que se ven obligadas a trabajar sin las condiciones de seguridad y de salubridad. Hay comunidades rurales e indígenas que restringen el acceso a sus tierras para no ser contagiadas, pero a la vez hay otras que les imponen restricciones de movimiento en sus propios territorios, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay muchos derechos y grupos en juego, escenarios bastante complejos, y por eso puede ser tan importante y tan útil el enfoque de derechos humanos, ¿no? Los vacíos y las deficiencias en los diferentes derechos humanos pues son amplios, históricos, pero como ya decía Mau, la pandemia los ha puesto en evidencia y en muchos casos los ha agravado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos elementos clave del enfoque, ¿no? El enfoque de derechos humanos nos permite poner en la lupa esos derechos que están en juego, ¿no? Las obligaciones y las responsabilidades de los diferentes actores. Y aquí no solo estamos hablando de autoridades, también estamos hablando, por ejemplo, de empresas, su responsabilidad de debida diligencia y de remediación. Y sobre todo nos permite poner en el centro a las personas y a las comunidades, particularmente aquellas que enfrentan las mayores vulneraciones de sus derechos y discriminación. Y en este sentido también es fundamental el enfoque de género, el enfoque interseccional y de ciclo de vida.
Entonces, estamos hablando de personas en situación de pobreza, por ejemplo, que enfrentan la pandemia sin vivienda para resguardarse, sin poder lavarse las manos por la falta de agua, sin los recursos básicos, incluyendo alimentos nutritivos y con un sistema de salud comprometido. También estamos hablando de las mujeres que realizan la mayor proporción de los trabajos sanitarios y de cuidado en condiciones de riesgo y que enfrentan violencia de género. Estamos hablando de personas adultas mayores a las que se les niega atención médica solo por su edad, o las personas privadas de su libertad en condiciones de hacinamiento, entre otros casos. Y también estamos hablando de todas las interseccionalidades, ¿no? ¿Cómo puede prevenir o atender su contagio y las repercusiones económicas de la pandemia una mujer indígena adulta mayor, por ejemplo? Entonces, el enfoque de derechos humanos también implica poder potenciar la capacidad de acción de las poblaciones y construir cualquier respuesta con ellas. Por ejemplo, podríamos elaborar un folleto muy completo sobre COVID-19 y hacerlo llegar a varias comunidades indígenas y luego hablar con ellas y darnos cuenta que quizás hubiera sido más efectivo un perifoneo en sus lenguas o un video por Facebook o por WhatsApp, o podríamos tener una estrategia para asegurar que otras comunidades cuenten con jabón, con cloro, con otros desinfectantes, pero luego hablar con ellas y darnos cuenta que no tienen acceso continuo al agua, ¿no? O hacer un sinfín de propuestas que simplemente no sean culturalmente adecuadas, ¿no? Son algunos ejemplos que pueden parecer obvios, pero que desafortunadamente suceden, ¿no? Y además, la pandemia y las actuales medidas de distanciamiento agregan el reto de mantener la información, la participación y el poder de decisión sin poner en riesgo a las personas. Y para eso, pues, se necesitan soluciones creativas, pero no se puede dejar a un lado a las y los titulares de los derechos. Bueno, cada derecho y grupo de población que estoy mencionando se encuentra protegido por diferentes sistemas de derechos humanos, ¿no? Está el sistema universal, también llamado de las Naciones Unidas, está el sistema regional, que en nuestro caso es el interamericano, y está el sistema nacional. Pero puede haber diferencias en el nivel de protección, ¿no? Por ejemplo, el sistema universal ha reconocido todos los componentes de los derechos al agua y al saneamiento. México lo incorporó en su constitución también, pero en México no hemos todavía elaborado la ley general en la materia, ¿no? A pesar de que la constitución lo ordenaba y ponía un plazo, entonces aún hay varios vacíos para la protección de esos derechos. Y por eso es útil conocer, ¿no?, que hay otros sistemas que también los protegen y sobre todo utilizarlo en cualquier tipo de estrategia o acción. Afortunadamente, con la reforma constitucional de 2011, como saben, y con la incorporación del control de convencionalidad, con el principio de pro persona, todos estos estándares internacionales del sistema universal y del interamericano son directamente aplicables, aunque no se hayan aterrizado en normas mexicanas. Así que pues no hay excusas para incorporarlos y para aplicarlos, ¿no? Como se pueden imaginar, yo hoy me voy a enfocar más en el sistema universal. México ha ratificado la mayoría de estos tratados internacionales donde se regulan los diferentes derechos humanos que hemos mencionado. Aquí pongo algunos ejemplos de esos tratados. Por ejemplo, está el Pacto de los DESCA, está el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para eliminar la discriminación racial, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Pero como pueden ver, también para cada tratado hay un órgano de revisión, ¿no? Hay un comité que revisa cómo los estados están cumpliendo con esos tratados que firmaron. Y también me salto aquí bueno, ahí pongo un link que es el del comité DESC como referencia para que puedan meterse y explorar. El comité DESC, por ejemplo, en el 2018 revisó cómo México estaba o no cumpliendo con el pacto de DESCA y tocó, pues, muchos de los derechos que están viendo afectados en este momento y alertó sobre varias cosas que se han agravado, como la falta de sistemas adecuados de protección social, la falta de acceso al agua, la falta de una regulación adecuada en el tema de alimentación, al igual que en agua.
Entonces, ahí les dejo un link y también me adelanto aquí para que también vean los procedimientos especiales que llamamos, que son relatores, relatoras, grupos de trabajo, y tanto los comités como los procedimientos especiales básicamente son personas expertas de diferentes países que están revisando constantemente cómo están cumpliendo esos países con los tratados y en particular con los derechos humanos, ¿no? Aquí van a ver varios de los temas que hay. Está ahí la Relatoría de Pueblos Indígenas, la Relatoría sobre el Derecho a la Alimentación, la Relatoría sobre Educación. Algunas de las personas que aparecen ahí ya no son las que están actualmente porque hubo cambios. Pero a lo que les quiero invitar es que se metan a las páginas, exploren más sobre lo que han dicho estos comités y estas relatorías, porque no solo están revisando tal cual como cumplen los países, sino que también elaboran observaciones e informes que desarrollan los componentes de los derechos, ¿no? Entonces, no solo hablamos de tener una vivienda, ¿no? Sino qué significa la seguridad jurídica de la tenencia, qué significa la accesibilidad, la calidad, la asequibilidad, y además entran a detalle sobre qué significan esos componentes para los diferentes grupos de población, ¿no? Qué relación o qué particularidades hay en el derecho al agua de saneamiento de las comunidades indígenas o en el derecho a la salud de las personas con discapacidad. Hay información muy valiosa de estos comités y de estos relatores que les pueden ayudar muchísimo a incorporar el enfoque. Por ejemplo, en las páginas de cada relatoría hay una sección sobre informes y ahí los pueden ver. Hay, por ejemplo, un informe de la relatora de alimentación sobre el impacto de los pesticidas en los derechos humanos. Del relator de agua y saneamiento hay uno sobre equidad de género en estos derechos que analiza, por ejemplo, la carga que implica para las mujeres la recogida y el tratado del agua o las afectaciones a la salud materna por una mala calidad del agua. También tiene uno sobre el impacto de megaproyectos en los derechos al agua y saneamiento. Hay de la relatora de pueblos indígenas también, por ejemplo, sobre las personas defensoras indígenas. No les voy a mentir, es muchísima información. Yo mismo no he podido terminar de revisar varios, pero les aseguro que cambian completamente tu visión y sobre todo aportan mucho para respaldar varias acciones y para también encontrar algunas soluciones adicionales e incorporar este enfoque de derechos humanos, ¿no? Además, estos procedimientos especiales, estos órganos también recientemente emitieron comunicados específicos de cómo se afectan cada uno de estos derechos y grupos ante la pandemia por COVID-19. Cada semana salen nuevos y nuestra oficina, junto con otras oficinas del terreno y en particular nuestra unidad de comunicación, hizo un esfuerzo enorme para incorporar todas estas declaraciones y comunicados sobre COVID-19 en unas directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia. Aquí, como ya me queda poco tiempo, les pongo un índice como de los diferentes temas que tocan. Como podrán ver, son bastante amplias. Y ahí también les comparto el link para que puedan consultarlas y se van actualizando bastante seguido. Aquí solo ya para cerrar les dejo algunos ejemplos de algunas de su contenido, ¿no? Por ejemplo, dice: los servicios de apoyo y los albergues para las víctimas de violencia de género deben seguir siendo una prioridad, así como la orientación eficaz y la disponibilidad y accesibilidad de medios para llevar a las víctimas a lugares seguros. Y los mensajes relativos al COVID-19 deben incluir información sobre los teléfonos, chats y servicios de emergencia. Hay otro que habla de cómo se deben de prohibir de inmediato los cortes de agua a quienes no puedan pagar las facturas de agua. Hay otra, por ejemplo, sobre niños y niñas migrantes y sus familias y aquellas detenidas sin bases legales suficientes y cómo deberían ser inmediatamente liberadas, o que deben realizarse los esfuerzos para no sustraer recursos de los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, ¿no? Ya que esto repercutiría especialmente en las niñas, mujeres y personas LGBTI. Finalmente también habla de cómo la degradación ambiental incrementa el riesgo de futuras pandemias, ¿no? Y aumenta la probabilidad de otras graves violaciones a los derechos, y de cómo para garantizar la protección de las personas en
situación de calle o en viviendas inadecuadas, se deben cesar todos los desalojos y proporcionar viviendas de emergencia, ¿no? Con servicios. Bueno, estos son algunos de los ejemplos. Tanto estas directrices como muchas otras herramientas internacionales y locales pueden aportar ideas e información bastante valiosa para incorporar este enfoque, pero pues sabemos que es un reto grande y pues también nos ponemos a su disposición en lo que podamos colaborar. Aquí les estoy dejando mis datos de contacto y pues muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Bernardo, por tu exposición. Ya creo que van a generar varios comentarios y varias teorías sobre profundizar en algunos de los temas. En particular, o sea, creo que rescato dos ideas muy valiosas de tu presentación. Una, la interseccionalidad, ¿no? El cruce entre categorías para los distintos sujetos. Y el segundo también, pues algo que ya podría parecer una verdad de perogrullo, pero es como la transversalidad de los impactos de COVID para ver distintas dimensiones de las afectaciones que la crisis de la pandemia estaba, ¿no? Y que muchas de ellas son previas a, ¿no? Fueron condiciones detonantes, ¿no? Creo que si luego en las preguntas podemos profundizar un poco más sobre las directrices específicas, estaría fabuloso. Y ahorita me voy a permitir presentar a nuestra siguiente panelista. Voy a leer muy brevemente una reseña. Natalie Seguín Tovar pertenece a la Red Mexicana de Acción por el Agua, es licenciada en Ingeniería en Física por parte de la Universidad Iberoamericana y tiene el grado de maestra en Ciencias de la Gestión del Agua en el Medio Ambiente Continental, con una especialidad en Participación Social por la Universidad de Montpellier, en Francia. Ha sido investigador y consultor en temas de medio ambiente, agua y saneamiento, derechos humanos, cambio climático y participación social en varias instituciones nacionales e internacionales. Desde 2016 dirige el capítulo de México para Freshwater Action Network, FANMEX, una red de organizaciones que tiene como misión implementar el manejo sostenible y equitativo del agua, fortaleciendo capacidades de la sociedad civil para incidir en la toma de decisiones en políticas y programas públicos a nivel local, nacional y global. Desde FANMEX ha llevado a cabo varios programas de fortalecimiento de capacidades en comunidades, organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y nacionales, en el tema del derecho humano al agua y saneamiento y sus implicaciones en los instrumentos para su exigibilidad, así como en las agendas internacionales que permiten mejorar la gestión sostenible y equitativa del agua. A nivel nacional forma parte del núcleo que creó la red de movimiento El Agua para Todos, Agua para la Vida, y en 2012 y de la iniciativa ciudadana Ley General de Aguas. Natalie, muchísimas gracias por acompañarnos. El uso de la palabra es tuyo. Muchísimas gracias. Gracias a la Oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por esta invitación. Gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión y a todos aquellos que nos verán en este mundo de sesiones grabadas que hoy en día tenemos en Internet. Pues muchas gracias, Bernardo, por haber dado este panorama de lo que es el marco del enfoque de derechos humanos. Creo que justamente uno de los elementos que mencionas es como la importancia de conocer, ¿no? De conocer qué es lo que realmente significa el enfoque basado en derechos. Yo soy coordinadora de esta red no desde 2016, sino desde 2006. Y en ese sentido he tenido pues realmente muchos años de estar justamente trabajando el bajar la información de estas plataformas internacionales a la realidad mexicana o latinoamericana en algunos casos, sobre estos marcos legales, sobre estos conceptos legales que se determinan en un nivel internacional y que a veces es difícil de poder entender, ¿no? Para los ciudadanos de a pie.
Y entonces un poquito en base a las preguntas que nos hacen y que creo que vale la pena mencionar, una de ellas es cuáles son las situaciones de particular vulneración de derechos ante el COVID-19 en grupos como pueblos indígenas, niñas, mujeres, otras, ¿no? Y entonces, bueno, quisiera entonces entrar al tema del COVID, ¿no? Y esta crisis en la que nos encontramos. Y con ello subrayar el hecho de que el COVID lo único que ha hecho ha sido hacer evidente las enormes desigualdades en las que vivimos ¿no? en este país, la forma en la que nos han dicho las autoridades que podemos protegernos de este virus, pues solamente se puede cumplir si cuentas con un acceso al agua y a jabón, ¿no? Y esto es algo que no todos los habitantes de nuestro país gozan. Hoy en día en México oficialmente se tienen al menos 11 millones de personas que carecen, ¿no? de este acceso. Si tomamos en consideración todos los criterios que el derecho humano al agua infiere, es decir, en calidad de agua que sea realmente potable, en que te llegue el agua todos los días, que tengas acceso a ella cerca, esta cifra en México puede llegar hasta 70 millones. Entonces, estamos bajo una realidad en la que mencionabas, Bernardo, una de las cosas de las reacciones que se tomaron ante esta crisis fue el no cortar el agua. En México no es posible cortar el agua por ley. Sin embargo, tenemos muchísimos millones de personas que no tienen acceso al agua, ¿no? Y entonces realmente el reto en México fue cómo hacer llegar agua a todas estas comunidades que finalmente tenemos que aceptar que no tienen acceso al agua. Por más que oficialmente nuestro gobierno esté planteando que tenemos un 92% de acceso al agua y 94% de acceso al saneamiento, la realidad nos alcanzó. La realidad se hizo evidente, ¿no? Entonces, esta crisis del COVID nos ha hecho también identificar quiénes han sido también estos grupos que son principalmente afectados, ¿no? La falta de acceso generalmente tiende a ser en zonas rurales, alejadas, y generalmente estas zonas son las que habitan las poblaciones indígenas. Por otro lado, esta falta de acceso al agua y a saneamiento también impacta de una forma muy particular a las mujeres y a las niñas, porque tienen, digamos que las mujeres y las niñas son las que les encargan la misión de ir a proveer de este recurso que es tan importante tanto para el aseo personal como para para preparar los alimentos y simplemente también para beber, ¿no? Entonces, el tiempo que estas mujeres y niñas ocupan en encontrar el agua en zonas rurales, ya sea yendo a buscarlo a algún pozo, algún río, alguna otra fuente cercana, o incluso en las ciudades, porque esto también impacta en las ciudades, digamos, la falta de acceso al agua no es exclusivo de zonas rurales. En las ciudades resulta que tienes que esperar a las 3, 4 de la mañana a que llegue el agua y prender las válvulas y mover e ir cambiando ahora sí que la manguera de un tambo al otro, y esto también le toca generalmente a las mujeres. Esto que hace que tiene un impacto muy fuerte también en la disponibilidad de tiempo que tienen las mujeres, ya sea para trabajar, ya sea para estudiar. Ahora, por otro lado, también este impacto tiene muchas afectaciones, digamos, la falta de acceso al agua y al saneamiento tiene impactos en otras áreas. Y bueno, justamente el enfoque de derechos humanos tiene esta visión de interdependencia, ¿no? La interdependencia de derechos nos permite, a la hora de generar políticas públicas, poder estar pensando en cómo una solución que uno trae para
para acceder al agua, al saneamiento, no vaya a repercutir en otro tipo de violaciones de derechos o, en el caso positivo, generar sinergias. Y en ese sentido, el acceso al agua y saneamiento es lo que consideramos un derecho llave, porque realmente el poder tener acceso a un agua salubre permite tener muchísimo mayor calidad de salud, tiene un impacto muy fuerte digamos, en la capacidad de asimilar los alimentos. Entonces, no solamente las enfermedades gastrointestinales son una de las principales causas de mortalidad infantil en nuestro país, sino que todas las enfermedades, aunque no sean mortales, estas enfermedades están repercutiendo en la capacidad laboral de las personas y en la capacidad de estudio también de las personas. Entonces, con lo que yo acabo de narrar, en cierta forma, podemos ver cómo el acceso al agua y el saneamiento podría estar generando sinergias y generando oportunidades para mejorar alimentación, para mejorar equidad de género, para mejorar derechos, digamos, de pueblos indígenas sobre sus fuentes. En fin, hay una serie de repercusiones. Pensando en estas directrices prácticas que necesitamos para poder realmente hacer que gobiernos y organizaciones de sociedad civil incorporen este enfoque basado en derechos humanos en las estrategias de recuperación, creo que es fundamental entender qué significa. Y para ello creo yo que necesitamos hacer alusión a los temas de educación formal y educación no formal. Evidentemente, para esta respuesta al COVID, bueno, la educación formal puede que sea un poco tarde, pero la educación no formal, es decir, los entrenamientos, las capacitaciones, información y campañas de difusión son cruciales. Son cruciales para que podamos realmente entender qué significa el derecho humano al agua y el saneamiento. Yo en los 15 años que llevo trabajando con esta temática de derechos humanos y particularmente de agua y saneamiento, me he dado cuenta que hay como muchos mitos, por un lado, en el que se cree que los derechos tienen que ser gratuitos, que tienen, o sea, hay muchos malos entendidos, creo yo, y por un lado, y por el otro lado, también se generan como muchas expectativas que por ser derecho humano, por ser declarado derecho humano, ya es un hecho. He llegado a muchas comunidades y cuando les hablo de derechos humanos me dicen, bueno, ¿y qué? ¿Y de qué nos sirve? ¿No? ¿Y qué de qué nos va a servir? ¿Cómo nos lo comemos? Y tienen toda la razón. Entonces, creo que hay un aspecto muy importante que es el de lo culturalmente adecuado, ¿no? Y esto forma parte de los criterios de los que hablamos en derechos humanos. El derecho humano al agua y saneamiento, también estamos hablando de que los sistemas que se adopten sean culturalmente adecuados. Pero no hay que olvidar que el derecho humano al agua y saneamiento, como todos los derechos humanos, tienen los principios asociados, que son el principio al acceso a la información, el principio a la transparencia, el principio de participación, el principio de rendición de cuentas. Y estos para mí son justamente principios que no podemos dejar de lado cuando hablamos de derechos humanos. Es más, tendríamos que estar hablando constantemente de estos porque es gracias a esta difusión de información que entonces el ciudadano de a pie va a poder poco a poco ir deshaciendo, digamos, las definiciones de todos estos derechos y podremos ir integrándola. Y no me refiero nada más a los ciudadanos de a pie, estoy hablando de las autoridades locales, las autoridades nacionales. Hace ya unos años me tocó ir a dar ir a capacitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no conocían lo que significaba verdaderamente el derecho humano al agua y saneamiento. Entonces, estamos hablando de capacitaciones a todos los niveles, de hacer que esta información se vuelva una información que podamos realmente usar y no nada más
hacer referencia a los tratados, a los acuerdos, a las resoluciones, porque al final de cuentas, en el municipio donde son realmente los que tienen la obligación, digamos, por ley, por el artículo 115, de proveer el acceso al agua y el saneamiento, cuando llegamos a ese nivel de derechos humanos, no han oído nunca. Entonces, creo que hay un aspecto muy importante que tenemos que reconocer, que necesitamos muchísimo más capacitaciones, información, difusión. Y en ese sentido, creo que cuando hablamos de una reacción de recuperación ante el COVID lo único que ha hecho es ponérnoslo enfrente y tenemos que tenemos que aceptar que hay una enorme brecha de desigualdad en nuestro país, en donde la teoría y la realidad no están siendo acordes. Y para que verdaderamente podamos llevar a cabo, ¿cómo decir?, tener políticas públicas con un enfoque de derechos, pues tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de capacitación también en las áreas legislativas, con nuestros parlamentarios, con los diputados, con los senadores, hacer muchísimo más labor de difusión y de información, porque muchas veces escuchan derechos humanos y salen del otro lado, ¿no? Entonces, cuando en realidad el enfoque de derechos humanos permitiría perfectamente llevar a cabo, por ejemplo, la implementación de la Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030 justamente está basada en esta interdependencia de derechos. Fue pensada y discutida con esta esencia, con la interdependencia de los derechos. Entonces, creo que es cuestión de ir haciendo, bueno, de transmitir la riqueza de lo que un enfoque de derechos puede lograr en la construcción de políticas públicas y que permita generar sinergias entre los distintos derechos para lograr la implementación de los objetivos de desarrollo de desarrollo sostenible, así como la realización y la garantía de los derechos humanos en los que se pueden llegar a generar estas sinergias, ¿no? Que son muchos. En realidad, si yo hablo del derecho humano al agua y saneamiento, bueno, ahorita mencioné alimentación, pobreza, género, educación, el tener el acceso al agua y saneamiento en escuelas, cuestiones de medio ambiente, en fin, en cuestiones de ciudad. Prácticamente podría yo darle la vuelta a los 16 objetivos y podríamos estar trabajando con este enfoque de derecho y lograr, digamos, resultados mucho más eficientes que si vamos tratando un sector por sector que ya vimos que no nos está llevando a nada. No estoy segura de en cuánto tiempo voy, porque además no logro escuchar el sonido. Aproximadamente un minuto, Natalie. Ok, entonces, bueno, simplemente mencionar que cuando hablamos de derecho humano a agua y saneamiento, sí quisiera hacer un énfasis en el derecho humano a saneamiento, porque hay una gran malinterpretación sobre este derecho, porque se cree que es nada más el tratamiento de las aguas. Y no es así. Tenemos que verlo con el enfoque a la persona, es decir, es el derecho a una persona a tener acceso a un baño digno en el cual pueda ir simplemente a hacer sus necesidades fisiológicas más básicas que tenemos todos como seres humanos. Y en ese sentido, afecta gravemente a las niñas o diría yo adolescentes en las escuelas y en sus lugares de trabajo. Principalmente en las escuelas es uno de los motivos de mayor abandono escolar, el no tener acceso a infraestructura sanitaria funcional, ¿no? A tener una infraestructura que permita tener una intimidad y una higiene menstrual. Y esto hace
que las adolescentes abandonen los estudios. En el trabajo es lo mismo, hay muchas enfermedades que se asocian a la falta de espacios sanitarios adecuados para ello. Y esto se vincula, digamos, con el COVID, porque al final lo que acabamos viendo es que quien no tiene acceso al agua no tiene tampoco acceso a infraestructura sanitaria. Lo dejo ahí porque en realidad creo que sería muy rico poder más bien tener y poder responder a preguntas, tener un diálogo con mis colegas y poder responder a preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias Natalie por tu intervención. Creo que sí, la labor de promoción de los derechos en múltiples niveles y de apropiación, tanto por parte de las comunidades como también por parte de las autoridades que son las responsables de garantizar el cumplimiento es fundamental. Y luego quizás habría, creo, algunas inquietudes sobre la relación de los derechos y la Agenda 2030, cómo lo miran ustedes, pero lo pasamos a la parte de preguntas. Voy a presentar ahorita a Florencia Lutgen. Voy a presentarla muy rápidamente. Florencia Blugen es comunicadora y maestra en desarrollo sostenible internacional. Ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil en México, Colombia, Haití, Estados Unidos y México. Coordinó el programa de Mujeres Reconstruyendo sus Comunidades y ahora ocupa el cargo de coordinadora de programas en Fondo Semillas, también conocido como Sociedad Pro Defensa de los Derechos de la Mujer. Florencia, gracias por aceptar la invitación. El uso de la palabra es tuyo. Muchas gracias, Mauricio, y gracias también a la oficina del PNUD por invitarme junto a todos estos panelistas increíbles. Voy a hablar con el micrófono así, aunque quede un poco ridículo porque la computadora tiene algunas fallas, como nos ha pasado a todos en esta contingencia. Les voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Bueno, desde una perspectiva feminista y de derechos humanos, yo voy a hablar de nuestra experiencia en Fondo Semillas respondiendo a emergencias y en especialmente a esta emergencia de ahora. Fondo Semillas es una organización feminista que mejora la vida de las mujeres en México. Como trabajamos nosotros es apoyamos con fondos y fortalecimiento a organizaciones lideradas por mujeres que buscan avanzar sus derechos en diferentes áreas. Trabajamos generalmente en el área de cuerpo, tierra, trabajo e identidades. Y presento Fondo Semillas no solo para que sepan quién soy, sino para contar que esta ha sido nuestra experiencia, que a pesar de que nosotros trabajamos con mujeres, nuestro contacto directo es con mujeres activistas, que ellas trabajan con sus comunidades. Entonces, es posible que cuando, por ejemplo, ahora yo hable de las necesidades de las mujeres, haya un montón de necesidades otras que no estamos pudiendo ver entre todos. Lo primero que quiero contar es que las mujeres en estos tiempos han tenido, la contingencia ha cambiado y las necesidades han cambiado también. Nosotros cuando empezamos a hacer el primer autodiagnóstico de necesidades, las primeras semanas, veíamos que las necesidades era, por ejemplo, difundir información confiable y en lengua local, que había que abastecerse de alimentos y medicamentos porque estaban creciendo los precios, porque había bloqueo en rutas y había desabastecimiento. Había que buscar nuevas formas de generar un ingreso y esto era porque hubo despidos, hubo descansos y hubo personas que se les pidió que tomaran vacaciones. Y también esto de reinventar su trabajo para seguir generando el mismo impacto. Y acá vemos que hay un acceso muy desigual a las tecnologías, porque no todas pueden acceder a lo que son talleres online, a webinars, a fortalecimiento, a clases, como que desde la Ciudad de México podemos tener una visión de lo que es la contingencia, pero no es la realidad, la misma realidad para todos. Y también esto que dijeron Mauricio y Bernardo, es que no todas pudieron parar. Desde Fondo Semillas, nuestra primera respuesta fue flexibilizar los donativos, que es algo que insto a todos los donantes a poder hacer, porque no es una cuestión solamente de intentar completar el proyecto original, sino también poder darle la posibilidad a las mujeres de responder a esta emergencia de la manera que ellas saben, conocen su realidad y saben cuál es la mejor manera de responder.
Y también nosotros implementamos un fondo de respuesta rápida para que las mujeres pudieran aplicar para hacer algún proyecto muy puntual para responder a una de estas necesidades que veíamos. Por ejemplo, empezar a hacer carteles o perifoneos sobre cómo mejor cuidarse frente al COVID. Ahora que ya pasaron 3 meses de esta contingencia, vemos que las necesidades son otras. Por ejemplo, las llamadas de mujeres pidiendo auxilio por sufrir violencia de género aumentaron un 80%. Han cerrado los hoteles, que son lugares de trabajo y vivienda de las y los trabajadores sexuales. Creció el número de embarazos no deseados y se pusieron más trabas para acceder a una interrupción legal del embarazo. La pobreza ha crecido entre un 7 y un 8%. Ya sabemos que México venía con una recesión económica antes de la contingencia y esto simplemente empeora las cosas. Una violación de derechos laborales. Esto, por ejemplo, las maquilas nunca frenaron y muchas trabajadoras del hogar dejaron de percibir ingresos. Las activistas no pueden salir de la calle. Esto ha sido muy complicado, por ejemplo, para las zonas en que se empiezan a avanzar los megaproyectos. Conocemos el Tren Maya y sabemos que también el corredor transísmico y las eólicas están avanzando en todas estas zonas, avasallando los derechos de las mujeres y las poblaciones que viven ahí. Y también, como a modo de ejemplo, en Querétaro se discutió a puerta cerrada la despenalización del aborto, y esto de que las activistas no puedan salir de la calle hace que no se pueda escuchar su voz. También hay un aumento de carga del trabajo para las mujeres, también lo mencionó Natalie con el tema del agua, pero también es un tema de que aumenta el trabajo del hogar, además de tener que hacer su trabajo que hacían normalmente, también el activismo y también el ocuparse de los niños, no solamente de ocuparse de ellos, sino a veces también recae sobre las mujeres el tema de la escolarización, para aquellos que tienen acceso a eso. Y también el tema de la salud emocional, ha crecido la depresión, el estrés, la ansiedad, el tema de duelo de las personas que perdieron a alguien por culpa de esta pandemia y no han podido despedirlo como corresponde. También de discriminación hacia aquellos que podían traer contagio, como el personal de salud o el personal migrante, y todos aquellos que efectivamente estaban contagiados y fueron de alguna manera rechazados de sus espacios de vivienda. ¿Cómo vemos nosotros en Fondo Semillas la capacidad para promover procesos de recuperación y reactivación económica que sean incluyentes, participativos y género responsivos? Primero quiero aclarar que obviamente la reactivación económica es un tema muy importante y es algo que todas las personas acá oyentes nos preocupa, pero también hay un montón de otras problemáticas que se intensifican con esta contingencia, como por ejemplo que la recesión económica que nos está afectando a todo el mundo va a hacer que crezca la migración de los países centroamericanos para llegar a Estados Unidos. Esto, una vez que termine la contingencia, va a volver la migración, y la recesión económica ha afectado a todos los refugios de migrantes, entonces tienen menos capacidad para poder responder a esta necesidad. También el tema de violencia doméstica que ya mencioné, y ni hablar del crecimiento de la inseguridad. Pero bueno, esta contingencia potencia desigualdades y las que siempre se encuentran en mayor vulnerabilidad son quienes más sufren las consecuencias. Desde Fondo Semillas creemos que son las mujeres y creo que varios de acá opinamos lo mismo. Nosotros creemos que para poder hacer una respuesta que sea participativa, lo más importante primero es conocer el contexto local. Sí sabemos que todo el país está afectado por la contingencia, pero solamente escuchamos quizá lo que vienen de los medios de comunicación, y es muy importante entender que muchas de estas regiones también han sufrido inundaciones, que sufren migración, y ni hablar de los que todavía siguen recuperándose los sismos de 2017 y desafortunadamente el de ayer también. Y para que una respuesta sea participativa, desde Fondo Semillas lo que creemos es que lo más importante es apoyar a las organizaciones comunitarias existentes. A veces desde las organizaciones de la sociedad civil nos rompemos la cabeza pensando cómo hacemos para que la comunidad participe, y existen en la mayoría de las comunidades ya organizaciones comunitarias, es simplemente encontrarlas y apoyarlas, porque ellos son quienes se van a quedar en la comunidad una vez que la organización externa se vaya. Además, conocen mejores que nadie sus necesidades y saben qué acciones se van a adaptar mejor a la cultura. Ahora, si no hay una organización comunitaria existente o si esa organización no incluye a las mujeres, es muy importante poder invitarlas a esta mesa de discusión de la recuperación, porque luego se hacen acciones
con muy buenas intenciones, pero que no responden a las necesidades de las mujeres. Como por ejemplo vimos que después de los sismos de 2017 se construyeron muchísimas casas que no incluían cocina. O por ejemplo nos contaban en Pinotepa Nacional que una vez llegó una organización y les trajo a todos estufas de gas para que no siguiesen respirando el aire de la leña, que es algo buenísimo, pero el gas es caro y además ellas no lo usaban, entonces quedaron abandonadas y se utilizan simplemente como repisas. Entonces, las mujeres conocen sus necesidades y de qué manera poder resolverlas, pero para esto también es importante poder adaptarse a las necesidades de las mujeres, es decir, permitirles que vengan con niños a las reuniones o hacerlas en horarios que no sea, por ejemplo, el horario de cocinar la comida. Desde nuestra parte también creemos que es muy importante generar redes de organizaciones porque pueden ayudarse a superar obstáculos y también para apoyarse, para mejorar sus iniciativas. Y también dar herramientas y no imponer procesos. Desde Fondo Semillas creo que hay 3 cosas muy importantes que potenciamos. Una es el tema del autocuidado, porque nadie puede generar acciones sin estar bien uno mismo. El otro tema son las herramientas organizativas, como puede ser apoyar a las organizaciones en temas de comunicación, de administración, de procuración de fondos, de cómo dividir tareas internamente en la organización. Y gracias al PNUD hemos implementado talleres de gestión de riesgos, que ahora lo vemos súper importante porque esto es un nuevo desastre al que hay que prepararse porque, por ejemplo, puedes pegar un sismo como ayer. Y también esto de generar nuevas alternativas de medios de vida, porque sabemos que mucha gente perdió su trabajo en estos tiempos y es importante también poder prepararse frente a los crecimientos de precios. Además también esto de tener una respuesta con perspectiva de derechos humanos, nosotros vemos que algunos pasos importantes es, por ejemplo, hacer un diagnóstico de necesidades de la zona. Como decía, hay muchísimas necesidades. Un segundo. Vemos que hay muchas necesidades que quizás no se conocen a través de los medios de comunicación y que es importante conocer la perspectiva de las personas que viven en esa misma zona. También esto de escuchar a las comunidades y conocer su cultura para no intentar imponer ningún tipo de respuesta que vaya en contra de lo que ellos están acostumbrados a trabajar. Tener flexibilidad, y esto implica también tener una paciencia con los tiempos, que quizás los tiempos no son los mismos de los que trabajamos en la Ciudad de México. Priorizar su recuperación y el empoderamiento, por ende no generar dependencias. Recuperar el tejido social, esto también puede haber pasado que, por ejemplo, con el sismo sucedió que se rompió las comunidades porque estaban divididos los que habían recibido ayuda y los que no habían recibido ayuda. Y es posible que con esta contingencia haya sucedido lo mismo. Entonces es importante que la comunidad sea fuerte para que pueda resolver sus propias necesidades. Y también preparar la salida de la comunidad. Como agentes externos sabemos que no nos vamos a quedar a vivir ahí, entonces no podemos generar esta dependencia y esperar a que dependan de nosotros, digamos. Muchas gracias y ahí les dejo mi correo. Muchísimas gracias, Flor. La verdad es que muy buena. Yo creo que varias personas van a pedir tus láminas, tu presentación, porque sí había bastantes directrices de cómo ir bajando a piso y creo que se podrán ir retroalimentando con las siguientes intervenciones. Ya hay bastantes preguntas y les invitaríamos a las personas que están conectadas a seguir enviándolas. Pero sí, rescato mucho esto, ¿no? Creo que quienes tenemos el privilegio de estar en la Ciudad de México, tener una conexión a internet y todo, ha sido virtud y vicio el tema de los webinars y el tema de la capacitación a distancia y el estar como muy conectados, pero no todas las personas están en esa misma realidad ni tienen esas mismas posibilidades. Entonces, voy ahora a darle la palabra a Montserrat Salazar y me voy a permitir presentarla, nuestra última panelista, no por ello menos importante. Montserrat Salazar Gamboa es directora ejecutiva de The Hunger Project México, es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
con especialización en filosofía directiva y gestión de proyectos por la Universidad de Comillas de Madrid. Cuenta con un título de Fundraiser of Great Markets por el Foundation Center of New York y la Universidad de Indiana. Actualmente es directora ejecutiva de The Hunger Project México, sumando su experiencia de 22 años en temas sociales y ambientales, en planificación estratégica, prácticas de sostenibilidad e inversión social, así como en temas de economía social y solidaria. Ha colaborado con el fortalecimiento institucional y el desarrollo organizacional de 46 organizaciones de la sociedad civil y la profesionalización del tercer sector. Asimismo, ha facilitado procesos de 12 redes de negociación multiactor, construcción de acuerdos y redes multisectoriales. En el 2019 colaboró en la consecución de la reforma del tercero constitucional que reconoce al medio ambiente y al desarrollo sostenible en su apartado de educación. Muchísimas gracias, Monse, por tomarte el tiempo de participar en el webinar. Pues muchísimas gracias. Gracias a todas y todos por seguir y por continuar en esta apertura y escuchando como si fuera la primera vez. Siempre lo decimos en THP. Siempre deberemos escuchar como si fuera la primera vez para poder ampliar esta capacidad que tienen nuestros cerebros de aprender. Muchísimas gracias a la oficina de PNUD por invitarnos y Mauricio, muchas gracias por coordinar y hacer lo posible. Esto sabemos que sí es un vicio los webinars y se están haciendo vicio, pero creo que son muy necesarios para mantener viva la conversación y creo que hoy más que nunca no debemos estar callados y desmovilizados. Me gustaría a mí, creo que los que me antecedieron y las que me antecedieron han dado un encuadre muy atinado y muy específico sobre los derechos humanos y la vulnerabilidad que hoy enfrentan. Sin embargo, a mí me encantaría que nos remontáramos y me encantaría que hiciéramos un ejercicio de imaginar cómo es la vida de una mujer en la Sierra Mazateca de Oaxaca. ¿Cuáles son las decisiones que debe tomar esa mujer hoy y cómo las conlleva y con qué herramientas personales cuenta para poder hacerlo? Hoy hemos dicho de todas sobre todo todas las dificultades con las que se enfrentan y que hoy viven a diario las mujeres, pero sobre todo las mujeres rurales indígenas, creo que es un grupo en donde se exacerba esta inigualdad y esta inequidad en la que hoy viven. Entonces, pensando en una Maribel o en una Patti o en una Liliana que tienen que tomar la decisión de quedarse en su comunidad o irse a la pizca en Jalisco, o tienen la oportunidad de decidir en seguir en el rol que le fue impuesto por su familia o porque el sistema de creencias de la región así lo dice, o decidir que no les gusta la realidad en la que viven y decidir cambiarla. Entonces yo los invitaría a que pensáramos en que son personas, no somos cifras, son personas que tienen historias, que tienen voces y que tienen inquietudes y que las reconozcamos desde ahí. Creo que es algo que en lo que trabaja THP hoy y alrededor del mundo. Entonces, a partir de ahí me permitiría compartir mi pantalla para darles un poquito de contexto y darle algunas pistas de cómo nosotros lo hemos hecho en 22 países y sobre todo ejemplos en lo que estamos haciendo hoy en México para ver si algo de esto funciona, resuena y genera resonancia en alguno de los trabajos o iniciativas que haya. Entonces, comparto pantalla y ¿ya la ven? ¿No la ven? Ah, me está jugando mal esto. Creo que la pantalla de Florencia sigue activa. Tal vez hay que desactivarla, Sí. ¿no? Porque es la que aparecía la última lámina de... A ver. ¿Ya la ven? ¿No? ¿Ya la ven? Perfecto. La vemos. Perfecto. Y me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Pues lo que a mí me gustaría compartirles hoy es THP, somos una organización a nivel global que tenemos la misión de terminar con el hambre y la pobreza a través del liderazgo local, donde las personas llevan una vida digna y autosuficiente. Creemos firmemente en que los derechos humanos, la dignidad y la autosuficiencia son elementos trascendentales para que las personas vivan felices y dignas.
Voy a compartirla de manera completa para que se vea mucho mejor. Estamos en 22 países, como les había comentado, pero estos 22 países, con todas sus diferencias culturales, algo que nos permite estar unidos es el modelo que hemos estado construyendo durante todos estos años que hemos estado trabajando desde el territorio en diferentes contextos, desde Bangladesh, India y varias de las regiones en África, pero nos tiene algo en común, el que movemos y que queremos motivar a un modelo de desarrollo diferente. Y nosotros le llamamos modelo de desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género. Esto ha surgido de la evidencia de todos estos años de cómo podemos sostener y hacer propuestas de largo aliento cuando las decisiones y las soluciones están completamente arraigadas y sostenidas por el liderazgo de las y los que habitan esos territorios. Creo que hoy la diferencia a estar proponiendo otros modelos de desarrollo nos ha llevado a confrontarnos en saber sí el liderazgo y la apropiación de ese liderazgo, pero también de las soluciones. Creo que las soluciones que vienen de afuera y que están enfocadas completamente en proyectos, a pensar que son soluciones que resuelven a lo mejor por momentos solo efectos y no las causas. Nosotros trabajamos en las causas, trabajamos en los retos que viven y que enfrentan las personas que habitan los territorios con la única intención de que esa agencia y esa transformación pertenezca y sea sostenible en el tiempo por ellas y por ellos. Tenemos la claridad en todos estos países cuándo vamos a salir. Tenemos estrategias de salida muy bien planteadas. Entonces, lo que proponemos desde el modelo de desarrollo, que no me gustaría enfocarme muchísimo en eso, pero creo que es importante reconocer la diferencia entre el modelo tradicional que conduce muchas de las iniciativas actuales y que ha habido unos atisbos de transformaciones. Creo que hoy el denotar que el desarrollo, cuando es anclado y sobre todo posicionado por las y los que viven en los territorios, lo hace de manera sostenible y no son, como diríamos por acá, llamaradas de petate, que cuando nos vamos las organizaciones o las agencias o los programas terminan, los proyectos se acaban. Tantos elefantes blancos vemos en muchas de las comunidades. Entonces, por eso, y nosotros al decirles que trabajamos por poner fin al hambre y a la pobreza, no estamos hablando de apalear el hambre o la pobreza. Estamos haciendo una fuerte declaración con un alto compromiso de que queremos terminar con el hambre y la pobreza en poblaciones de alta marginación. Y en México, muy particular desde cómo hemos construido nuestra narrativa y sobre todo nuestros programas, y ahora, bien pensando en la Estrategia 2030, creemos que el hambre no es la escasez de alimentos, sino es la falta de democracia. La pobreza es la negación sistémica de la dignidad de los derechos humanos. Siempre esto hace como un poco de shock, porque al llamarnos The Hunger Project, o el Proyecto Hambre, como nos dicen en las comunidades, porque ahí no hablamos en inglés y intentamos no estar ocupando anglicismos, el Proyecto Hambre en una comunidad lo que busca sí es atender el tema del hambre, pero no desde el tema alimentación únicamente, sino en este sistema que está rodeado por la negación sistémica de los derechos humanos. Y por ende, es la negación a un acceso a procesos democráticos locales. Y desde ese panorama y desde ese encuadre, lo que nosotros estamos hoy buscando es estar participando de manera mucho más profunda en las decisiones y acompañando las decisiones que ellas y ellos proponen para su propio desarrollo. Y no solo en el tema de hambre. Y en esto me gustaría platicarles un poco. Después de casi 8 meses de estar haciendo una reingeniería en THP a nivel global, pero también a nivel nacional, hemos logrado trazar la ruta que hoy creemos que es la más acertada y la que más se apega a la realidad local hacia el 2030. Hoy queremos y hemos declarado que queremos un México rural libre de hambre y pobreza extrema con buena gobernanza al 2030. Esto es, sí, en el marco de la agenda que ya mencionaba Natalie, pero también en el tiempo que es razonable para hacer una transformación profunda y en cambios sociales que puedan ser sostenidos en el tiempo y que sean transgeneracionales. De este análisis nosotros la estrategia le llamamos municipios autosuficientes,
estos municipios autosuficientes son en comunidades rurales e indígenas, que es el perfil con el que de las poblaciones con las que THP trabaja. Nosotros trabajamos con poblaciones que tengan habitantes que se autodescriban como indígenas, pero que también vivan en zonas rurales y que sean de alta y muy alta marginación. Aquellos que están en la colita de los números famosísimos de Coneval, esos que están abajo de los 54.3 millones de pobres, de personas en condición de pobreza que hoy viven en México, esos que están hasta la colita de los 9.4 millones de personas que están en pobreza extrema, pero muy específicamente con aquellos que están en las comunidades rurales indígenas. Estos son 890 municipios a nivel nacional, de los 2.400 y cacho que hoy existen. Son 52% de estas, son mujeres en estos municipios, ocupan el 36% del territorio nacional y están en 20 estados de la República. Nuestro foco hoy es estar pensando y construyendo y trazando iniciativas y diseñando políticas y programas y mecanismos que puedan atender y que puedan acompañar procesos que acerquen a los municipios a la autosuficiencia. Nuestra meta en números prácticos. No Sí. sé si así los tienes diseñados, pero no se está corriendo tu presentación. Yo voy avanzando sin mi presentación. Qué mal. Sí. A ver, ¿la ven? Voy a irme una atrás y una adelante, ¿no? Ay, también que me había quedado. Es que la tienes en PDF. Sí. ¿Ahí ya la ven? Ahora sí. Bueno, le quito el modo pantalla. Ay, no me deja regresarme. Bueno, les hablaba que nuestra meta, para ya no regresarme y compartirles, es un México rural libre de hambre y pobreza extrema con buena gobernanza. Estamos en los 890 municipios, 36 del territorio nacional y en 20 estados. Lo que se traduce en 4.7 millones de vidas dignas, en 2.4 millones de voces de mujeres que están incluidas en las decisiones locales. Bien lo decía Florencia, en que muchas de las acciones que se proponen y se promueven en los procesos comunitarios no las incluyen o simplemente las dejan de lado a las necesidades que son completamente referentes y que salen de las mujeres y de las niñas también. Está más difícil así. Nosotros nos enfocamos en 3 cosas: liderazgo de las mujeres en lo económico, lo ciudadano y lo político. Creemos que estas 3 pilares deben guiar cualquiera de las acciones que hacemos. Creo que hoy es fundamental pensar en que la violencia económica ejercida hacia las mujeres por el tema económico es de gran relevancia, pero también la participación política y ciudadana de las mujeres hace que las decisiones sigan perpetuando las condiciones que hoy hacen que la pobreza extrema y la alta marginación se siga dando. En este caso me gustaría hablar ya de manera concreta, después de conocer desde dónde abordamos los temas en THP, en 3 cuestiones muy generales, porque no me gustaría ser redundante con lo que ya mis compañeras han comentado, pero sí creo que para nosotros es importante ponerle un foco especial a la perspectiva de género en el territorio y la resiliencia comunitaria. No podemos pensar en una resiliencia comunitaria si no atendemos este rompimiento de la subordinación y la explotación de las mujeres como de la naturaleza. La defensa de ambos, del cuerpo y de lo natural, debe de ser algo que debe de estar permeado en cualquier estrategia que pueda acompañar el desarrollo de resiliencia en los territorios. Por un lado, hemos visto que al reconocer la voz de ellas como poseedoras de una voz fuerte, potente y sobre todo poderosa sobre su cuerpo y sobre su territorio, ellas han visto que pueden alcanzar y caminar hacia su propia autosuficiencia. En el momento que cualquiera de estos 2 elementos, y seguramente existen otros más, pero no me gustaría profundizar, que en el momento en que ellas reconocen esto, ven viable que la autosuficiencia sí es posible. Es un rompimiento mental, nosotros le llamamos estructuras mentales, que te han permitido
que no te han permitido salir de esa condición de pobreza. Sí, sabemos que hay números y dimensiones de la pobreza que se miden, pero también hay rompimientos y estructuras mentales que deben de ser atendidas. En este caso, tenemos un programa que se llama Ellas Deciden. Ellas es todo un programa que trabaja sobre las estructuras de poder, cómo romperlas y sobre todo permitir que no se siga agudizando la feminización de la pobreza. Y por otro lado, también trabajamos en la parte del reconocimiento de los derechos agrarios de las mujeres sobre sus tierras. Eso es parte intrínseca para la recuperación económica y sobre todo para poder frenar la violencia patrimonial que hay sobre ellas en este tema. El siguiente tema, rápidamente porque me quedan 2 minutos, pobreza y derechos humanos. Nosotros creemos que el rol de los ciudadanos frente a la alimentación, como bien les decía, que es una negación sistémica de los derechos humanos y la democracia, vemos que si el ciudadano el alimento es una forma de medir quién está siendo o no ciudadano, porque la persona con hambre se le está negando su derecho fundamental a la vida. Creemos que la alimentación es un acto político por todas las maneras por donde lo veas. La soberanía alimentaria es una postura política que pone al centro la dignidad y los derechos humanos de las personas y de la agricultura familiar como una vía para alcanzarla. Creemos que es indispensable pensar en alimentación como un acto político, pero sobre todo el derecho a la alimentación te puede dar el acceso a la democracia. Y por tercero, nosotros hemos estado trabajando, bueno, en el tema de alimentación tenemos huertos familiares y la agricultura familiar. Y por último, la gobernanza, los derechos humanos y el desarrollo local, lo creemos que son necesarios para poder terminar y poder garantizar el pleno ejercicio de los derechos. Lo hacemos a través de 3 acciones: la ciudadanía activa, el desarrollo local participativo y sobre todo estrategias que puedan abonar a la gobernanza municipal. En esto tenemos una escuela municipal que trabaja sobre el desarrollo liderado por las comunidades, en donde mujeres y hombres indígenas pueden ser actores y tener diálogos directos con sus gobiernos locales y con los agentes de desarrollo que intervienen en las decisiones de sus comunidades. Y por último, pensaría en las conclusiones y en estas directrices generales. Los derechos humanos no están en cuarentena y es una declaración que seguimos apoyando y que seguiremos diciendo. Sacamos un comunicado el 31 de marzo y que seguimos repitiendo y que creo que seguirá siendo una conversación que deberá estar puesta en los reflectores y puesta en lo público. Repetir que el asegurar la información, la pertinencia cultural, el rol y liderazgo de las mujeres jóvenes como las diseñadoras de las soluciones, cómo fortalecemos los mecanismos de participación y gobernanza local para poder acceder y tener resoluciones de resiliencia comunitaria, romper el círculo de la violencia que viven las niñas y las mujeres, focalizar los esfuerzos, creo que es importantísimo, sobre la vulnerabilidad y la prevención sobre las trabajadoras agrícolas y de la agricultura familiar. Y por último, me gustaría dejarles esta reflexión. Si buscamos, y en THP buscamos incomodar el status quo para transformar. Visibilizamos la existencia de un pensamiento patriarcal y hegemónico, buscamos confrontar y cuestionar si este enfoque asistencialista que muchos de los programas, pero también muchas de las organizaciones hoy hacen y que han hecho tanto daño a las comunidades rurales e indígenas, queremos poner y ponemos el foco y gran reflector sobre las prácticas concretas que generan exclusión, discriminación y racismo, y sobre todo, cuando hablamos de que trabajamos con mujeres, no dejamos afuera a los hombres. Siempre hemos pensado que transversalizar los feminismos y las nuevas masculinidades son una ruta para alcanzar la igualdad de género. Hoy invito a que todas sí sigamos con este distanciamiento físico, pero que no permita la desmovilización de nuestras acciones. Creo que el trabajo que han avanzado estas comunidades hoy tiene que ser apuntalado y acuerpado por todas las que hoy estamos acompañando estos procesos, pero sobre todo ponerlas en el centro, asegurando que pasen cosas desde lo que ellas y ellos piensan, no desde lo que nosotros hemos estado imaginando que quieren y quieren. Y pues muchísimas gracias, Cojolabal, en Tzotzil, y disculpen por haberme pasado. Gracias. Muchísimas gracias, Monse. Muy en tiempo, realmente, ¿eh? Le metí acelerador. Perdón si te hice hacer sprint, pero estamos muy en tiempo. Ahora pasaríamos a las preguntas.
hay algunas preguntas que llegaron a la barra de chat y hay otras preguntas que están en la sección de preguntas y respuestas. Me voy a permitir leer en bloques algunas. Si van dirigidas a alguna de las personas que está como ponente, pues se los haremos saber. Y si son preguntas generales, pues con la que se sientan interpelados, pues les daríamos ahí la palabra. Quizás para cambiar un poquito, alteraríamos un poquito el orden o que lo vayan respondiendo como ustedes se sientan cómodas. Entonces voy a ir leyendo algunas de las que llegaron muy al principio. Dice, buen día, gracias por las presentaciones. Quiero preguntar si desde la justiciabilidad de los derechos humanos, personas o comunidades están preparando amparos para reclamar al Estado mexicano afectaciones al acceso al derecho al agua, a la salud. Muchas gracias. Bueno, había un comentario aquí que lo voy a leer. Dice, un refresco, 1 litro de leche cuesta lo mismo que una botella de agua. Hay otro comentario que tiene algunas preguntas que dice, en Chiapas principalmente las comunidades rurales de la zona de Altos cuidan sus manantiales por temor a que se les ponga una sustancia relacionada con COVID. Están recuperando sus medicinas tradicionales, prohibieron la entrada de cualquier persona externa. En mi comunidad, Emiliano Zapata, municipio de Yajalón, indígenas Etzal, empezaron a trabajar más sus tierras para sembrar frijol, maíz y otros productos. Cualquier enfermedad acuden con los médicos tradicionales. Se están autodeterminando para organizarse y defender sus derechos desde sus perspectivas locales. Luego hay una pregunta que dice, ¿cómo incidir con las autoridades de todos los niveles que tienen que financiar obras públicas de agua potable y no agua entubada, redes, sistemas de agua, como actualmente lo manejan las instancias del gobierno federal, estatal, municipal de Oaxaca y Chiapas? Luego creo que había una duda sobre los correos, luego si las personas panelistas así lo aceptan, se los hacemos llegar. Y luego dice, ¿cuáles son las capacidades que deben desarrollarse o instalarse en los gobiernos locales, municipales, para que se puedan plantear con enfoque de derechos humanos para la implementación de la Agenda 2030 y en los tiempos del COVID? Lograr una localización de la agenda. Si les parece, ya comenté algunas, haríamos un primer bloque y ahorita vamos con las segundas, con la siguiente bloque. Como gusten. Sí. Mauricio, ¿tú vas a decirnos, tú nos vas a dar la palabra o en este momento? No, como gusten, sí. Bueno, si quieren, ya que hubieron unas cuantas alusiones al agua, puedo iniciar. Pues muchas gracias a todo el auditorio por haber hecho, bueno, por compartir todas estas dudas y preguntas. Voy a tomarlas más o menos en orden. En relación a botellas de agua, muchas gracias por ese comentario porque creo que es muy relevante, es muy importante entender que en efecto nos están vendiendo botellas de agua haciendo creer que esa es una mejor calidad cuando en realidad en la gran mayoría de los casos la calidad del agua que tenemos es adecuada, sin embargo no lo sabemos. Y no lo sabemos ¿por qué? Porque no se está dando justamente nuestro derecho al acceso a la información y a la transparencia. Los organismos operadores y los proveedores de agua deberían de estar diciéndonos cuál es la calidad de agua que nos están ofreciendo en cada una de las zonas, comunidades y demás. Entonces, en ese sentido, pues por eso es urgente que exijamos que haya esa transparencia en la calidad de agua y que se esté dando el monitoreo necesario para que nosotros como ciudadanos podamos tener la posibilidad de abrir la llave y beberla de ahí. Muchas de estas botellas de agua es agua de la llave, perdón, muchas de estas botellas de agua que se compran es agua de la llave filtrada simplemente. Entonces, nada, invito a la población en general que deje de estar consumiendo botellas de agua quien pueda y realmente piense más en filtros y en exigir a las autoridades. Norberto, muchas felicidades a las comunidades que se autoorganizan y defienden sus derechos. Es muy importante que haya ese tipo de fortalecimiento en las propias comunidades. Felicidades.
Ángel Velasco, hablas de agua potable versus agua entubada, ¿no? Y esto creo que es algo es muy importante tomar el tiempo de explicarlo. Se habla de agua potable, vemos pipas que dicen agua potable y esta en realidad no tiene la calidad del agua potable. En términos de indicadores, en México lo que se mide es el agua entubada. No sé qué significa realmente el agua entubada. En realidad se está midiendo si la gente tiene un tubo que llega a su casa o no. Y eso es lo que se está reportando como un acceso al agua. Ese tubo o esa llave puede tener agua, para empezar. Si llega a tener un poco de agua, no tenemos ni idea de qué calidad es. Muchas veces es muy mala en zonas como las del oriente de la Ciudad de México o en algunas otras zonas, por ejemplo en Guanajuato tiene calidades altas en flúor o en arsénico, en fin, según la localidad, pero de ahí la importancia de tener el acceso a la información de esta calidad. Pero bueno, entonces aquí en agua entubada o agua potable, pues es un tema de legislación y de indicadores que tenemos que seguir empujando. Llevo ya muchos años empujando este tema, pero hay que seguir para que realmente lo que se esté midiendo es el acceso de la persona y no la infraestructura que se instala, ¿no? Nora García nos preguntas, creo que sobre qué capacidades deben de desarrollarse e instalarse en gobiernos locales y municipales para poder planear con enfoque de derecho. Bueno, creo que lo primeritito sería poder tener algún tipo de capacitaciones y talleres con estos funcionarios, con estas autoridades locales, para entender cuál es un beneficio de poder desarrollar, digamos, sus políticas municipales, sus políticas públicas para atender las necesidades sociales de esas localidades, pensándolo desde un enfoque sistémico y de derechos humanos, ¿no? Creo que antes que nada entenderlo para entonces poder comprender cuáles son esos beneficios de poder utilizar este tipo de herramienta. Lilia nos pregunta compartir sobre ejemplos de acciones de recuperación y reactivación ante la contingencia que integren perspectiva de derechos. Y luego también pregunta sobre, bueno, pone en evidencia la desigualdad en sectores como salud y agua y cómo algunas medidas de respuesta pueden detonar o convertirse en beneficios más permanentes. Creo que en ese sentido, algo que mencionó tanto Florencia como Montserrat y que nosotros trabajamos sistemáticamente, es que las medidas de respuesta sean diseñadas con la participación de los beneficiarios, pero desde el diseño, y no que se llegue con estos proyectos, como mencionaban, ¿no? Que llegaron con las estufas directo y nunca pensaron en el costo de lo que implicaba el gas o una serie de otras cosas que pueden suceder. En agua y saneamiento igual, llegan, imponen baños y no existe la forma para que esto se mantengan adecuadamente funcionales. Entonces, en esa respuesta, yo invitaría a todas las autoridades, a todas las organizaciones, ONGs internacionales que vienen con fondos a querer ayudar. Hay cada vez menos en México y en América Latina, pero que realmente se haga esta respuesta incluyendo a los beneficiarios desde el diagnóstico y hacer mecanismos de participación, de planeación participativa para verdaderamente tener proyectos que respondan a las necesidades locales y que sean culturalmente adecuadas. Bueno, lo dejo ahí porque, bueno, hay más, pero me gustaría que los demás pudieran contestar. Bernardo, Gracias. no sé si tú quisieras. Gracias, Natalie. No sé si tú quieras comentar algo sobre los procesos de justiciabilidad. Sí, gracias, Mauricio. Justo había una pregunta de qué tan peligroso era que no se ratificaran algunos tratados y contestaba ahí en el chat en el sentido de que pues es muy peligroso y preocupante porque efectivamente cuando no se ratifica un tratado pues no solo te habla de que va a haber dificultades para la garantía de esos derechos porque las autoridades no han asumido plenamente las obligaciones, ¿no? Sino que además se cierra una vía de
accesibilidad, de justiciabilidad, de exigibilidad, ¿no? Y daba el ejemplo del protocolo facultativo del PIDES, que todavía no se ha ratificado en México y que en caso de ratificarse, pues permitiría mandar casos de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, como ya se ha mencionado, por falta de acceso al agua o por mala calidad del agua o por el impacto de un megaproyecto en varios de estos derechos, en temas de seguridad alimentaria o de falta de vivienda adecuada. Estos casos se podrían enviar al comité. No significa que todos se vayan a resolver como se espera o en plazos rápidos, pero sí abre una nueva vía de exigibilidad y de justiciabilidad ante las limitaciones que tenga nuestro propio sistema judicial y otras vías de derechos humanos para atenderlas. Entonces es bastante grave. Y también aprovecho de una vez, veo que hay una pregunta que habla de cuáles son las capacidades que deben desarrollarse en los gobiernos locales, municipales, etcétera, para que planeen con enfoque de derechos humanos y para implementar la Agenda 2030. Pues como oficina estamos en diálogo con varias autoridades federales y locales y efectivamente hemos visto que varias no conocen los estándares de derechos humanos, no conocen la Agenda 2030 o la conocen, pero aterrizarla en contextos muy diferentes, pues empiezan a surgir retos, ¿no? Se planea un proyecto, como comentaba Natalie, por ejemplo, de tema de acceso al agua y se piensa que es únicamente ya con que se cuente con la infraestructura, pero no se le da mantenimiento y entonces no está seguido, o esa comunidad no quería una tubería, sino que quería que se le garantizara la disponibilidad y la calidad de agua de la fuente más cercana que está siendo afectada por un megaproyecto o por el uso de diversos pesticidas, etc. Entonces, varía caso por caso y como oficina lo que hemos intentado es acercar a todas esas autoridades folletos, podcasts y capacitaciones diseñadas específicamente para el tipo de autoridad que les permitan conocer a más profundidad cuáles son los derechos involucrados, cuáles son los retos que en nuestra experiencia han surgido en el terreno con distintas comunidades y pues también hay todo un tema de que cuenten con la capacidad institucional y el presupuesto necesario para llevarlo a cabo, ¿no? Que ponía el ejemplo de cómo un recorte en el presupuesto en el sector de medio ambiente, pues puede finalmente incidir en que la autoridad que tiene que inspeccionar que no se realicen, por ejemplo, deforestaciones, ¿no? Que sin duda afectan al medio ambiente sano, pues no tenga el suficiente equipo para poder monitorear en el terreno y poder hacer las reparaciones a las comunidades afectadas, o que el marco legal también no se haya armonizado todavía y entonces, por ejemplo, no se pueda en México todavía, en la actual ley de agua, reconocer cómo debería la gestión comunitaria del agua, ¿no? A pesar de que hay comunidades que no han recibido las obras y los apoyos de autoridades de varios niveles y ellas mismas han tenido que diseñar sus obras de captación y de retención, han logrado recuperar acuíferos y sin embargo no reciben ese reconocimiento de la gestión comunitaria y les ponen varias trabas, ¿no? Que les terminan dificultando. Entonces creo que es un tema de conocer a mayor profundidad los derechos, vincularlo a la Agenda 2030, pues si la vemos, cada objetivo está totalmente vinculado con los diferentes DESCA y otros derechos humanos. En los informes y observaciones que yo les comentaba, hay cosas que también no van a estar en la Agenda 2030, que tocan otros temas y otras interseccionalidades. Y creo que sí es un tema en el que tenemos que insistir, ¿no? Con las autoridades y, como les decía, también con empresas, porque las empresas tienen una responsabilidad de respetar los derechos humanos, también tienen que hacer políticas para claramente dirigir recursos a cómo van a reducir sus impactos, ¿no? No solo un tema de que la empresa ponga un centro cultural o apoye llevando una pipa, sino, y mientras tanto siga operando con fuertes impactos. También la empresa tiene que hacer su política de debida diligencia y de asegurarse de reducir sus impactos en toda su cadena de valor, ¿no? Con sus proveedores y en todos sus eslabones.
Entonces, efectivamente es un trabajo amplio y en el que desde la oficina tenemos varios materiales que con gusto les podemos compartir y esperamos poder seguir colaborando con ustedes. Gracias. Gracias, Bernardo. Monse, no sé si tú quisieras comentar algo desde la experiencia que han tenido en THP para el temas de incidencia y para el tema de fortalecimiento de capacidades en distintos niveles. Ok, nosotros, y justo me gustaría como puntualizar algo, al no ser una organización de ayuda humanitaria, nos obliga y nos forza a pensar desde dónde es esta actuación post-COVID, ¿no? Nuestro mandato no nos permite hacer esta ayuda inmediata que muchas de las organizaciones son especialistas en hacer. Entonces, a partir de esa lógica, nosotros hemos construido una cantidad de diálogos ahorita que pueden ir anclando y sobre todo haciendo esta acupuntura en algunos de los puntos que hemos identificado y que no debemos de soltar. Ejemplo también de lo que hemos estado logrando es este diálogo con las autoridades locales y recordar que son autoridades con las que nosotros trabajamos, porque no puedo hablar de un presidente municipal en Nuevo León, puedo hablar de un presidente municipal en los Altos de Chiapas, en el municipio de Aldama, que tienes que verlo a las 3 de la mañana con una canasta de refrescos para que te atienda. A ese nivel de presidencias municipales son con las que nosotros trabajamos y que creemos que es fundamental poder empezar a poder dialogar desde la lógica que tienen ellos de los usos y costumbres, pero también desde la dignidad y los derechos humanos que deben de ser promovidos, porque ahí hay una confrontación súper importante entre estas dos lógicas, ¿no? Le hago caso a los que me vienen a pedir las 2 láminas o le hago caso a las señoras que necesitan el centro para las parterías, ¿no? Entonces, esa lógica creo que es bien importante respetarla. Nosotros creemos en sociedad, en socias y socios comunitarios, no les hablamos como beneficiarios. Entonces, al tener ese acercamiento nos permite descubrir cuál es la agenda de desarrollo local que debe estar incrustada en los planes de desarrollo municipal. En particular, un ejemplo práctico es la escuela municipal. Cuando tú corres la escuela en una región, que son 18 o 12 meses, según cómo se vaya dando los diálogos, permite que tengan clara estructura de las necesidades y prioridades comunitarias. No es un pliego petitorio lleno de demandas. Entonces, a la hora de dialogar con la autoridad local, es otro nivel de diálogo, es una negociación diferente a decir, no, ponme agua o ponme un camino o hazme la brecha. Es muy diferente decir, oye, nosotros vamos a poner tanto para el camino, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y ellas y ellos reconocen que sí es un derecho y algo que se debe garantizar el Estado, pero que también ellas y ellos deben participar en el desarrollo comunitario partiendo de sus propias prioridades, no las prioridades que las establecen los demás. Y eso es importante aclararlo porque Javier estaba preguntando por ahí, Javier Moya preguntaba que cuáles son los procesos educativos. Nosotros le llamamos formación y en esa formación hay un despertar en donde yo reconozco mis necesidades y prioridades individuales, pero reconozco las prioridades colectivas. Si no parto de eso, no podría trascender la esfera de solo estar pensando en que me llegue el agua a mí o en construir estufas que me funcionen a mí. Un trabajo colectivo es lo entendemos en algo práctico como información, estamos hablando de género, cuando ellas están construyendo estufas y que le tocan, son 20 estufas y a la primera está increíble, pero a la que le tocó al 20, pues se tiene que esperar a lo mejor 2 meses para que le llegue que todas construyan su estufa. Entonces, una lógica diferente del trabajo colectivo, una lógica diferente de la responsabilidad y sobre todo eso las y los entrena a poder dialogar desde otra esfera con el presidente municipal a las 3 de la mañana. Entonces, creo que la formación no formal para nosotros es fundamental, el despertar de esa nueva manera y mentalidad sobre la condición de pobreza en que les han dicho que viven. Creo que es un primer rompimiento, pero también la otra es cómo esto lo integramos a las comunidades educativas, que son grandes pilares, y las religiosas también, son grandes pilares que mueven los hilos de las decisiones políticas de las comunidades. Creo que esos son puntos en los que nosotros estamos tejiendo desde afuera y acompañando a que ellas y ellos lo hagan por sí solos. Nosotros salimos de la foto. Tenemos clarísimo que nosotros no somos los que hablamos con la o el presidente municipal. Son ellas y ellos. Y es en su propia lengua, no es en español. Que eso es también súper importante. Muchísimas gracias. Perdón por extenderme. Oh, gracias, Monse. Flor, hay algunas que a lo mejor
vendrían a ti. Ay, se me perdieron. Dice, bueno, que a lo mejor a la luz de los proyectos que impulsan y han acompañado desde Semillas, si podrías dar algunos ejemplos de criterios, quizás profundizando en los que ya estaban en tu presentación, para una recuperación con enfoque de derechos. Si quieres profundizar sobre acciones educativas para reducir el riesgo de algunas violaciones en derechos humanos, y en particular también hay algunas preguntas que tienen que ver con qué medidas de igualdad de género recomendarían ustedes que fueran como obligatorias en cualquier programa o proyecto de reactivación ante el COVID, ¿no? Ok, bueno, lo primero que voy a decir es que ya existen organismos locales que velan por el derecho de las mujeres. Por ejemplo, las casas de mujeres indígenas o las CAMIS, que hace poco estuvieron en los medios porque antes el gobierno ha decidido dejar de financiarlas. Y ellas no son solamente una casa para recibir a víctimas de violencia, sino que también velan por los derechos de las mujeres indígenas. Y sería importantísimo que ese tipo de organismo siga funcionando, porque las comunidades locales tienen más acceso a organismos locales y gente que esté cerca de ellos que venir hasta una ciudad grande a decir que no se están respetando sus derechos. Entonces sí es importante que esos canalizadores de consultas, de quejas y también de apoyo puedan seguir funcionando. Con temas de reactivación económica, muchas veces surgen iniciativas también propias de las mujeres en cuanto a qué pueden hacer para poder reactivar su economía. Voy a dar algunos ejemplos de cosas que se hicieron después de los sismos. Por ejemplo, hubo un grupo en Jojutla que empezaron a hacer huaraches. Los huaraches son originarios de Jojutla y se había perdido por temas de estandarización de la producción, y estas mujeres habían perdido sus casas y sus empleos. Entonces ellas mismas decidieron formar un grupo para hacer huaraches y venderlos. Entonces ese tipo de iniciativas es muy importante apoyarlas porque necesitan algún tipo de impulso y acompañamiento al principio para poder seguir sobreviviendo. No es una cuestión de yo vengo a resolver tu problema como yo vengo a construir tu casa, sino que simplemente si uno le da los medios a estos grupos, ellas mismas pueden reactivar su economía y seguir adelante. Y creo que también se hablaba de qué tipo de gestión de riesgos se tiene que hacer. Esto es algo que gracias al PNUD aprendimos, que en México estamos muy acostumbrados a pensar los riesgos en sismos o en inundaciones, depende en qué zona del país estemos. Y los riesgos son mucho más grandes que eso, porque hay riesgos sociales y también hay riesgos que no pensamos, como por ejemplo, ¿qué pasa si un año la cosecha hay sequía y se mueren todos nuestros productos? Entonces hay que poder empezar a impulsar a todos los grupos a que tengan unos planes B de cómo poder gestionar estos riesgos y también cómo poder seguir adelante como comunidad. Y eh, creo que también otra cosa de los derechos humanos y cómo hacer para que las respuestas sean género responsivas, es súper importante pedirle la opinión a las mujeres. A veces esto implica tener sesiones separadas de las mujeres y otras con los hombres, porque quizás no se animan a plantear sus ideas, pero las mujeres sí tienen muchísimas ideas y saben qué es lo que necesitan y qué cosas no van a funcionar en su comunidad. Entonces, por ejemplo, justo estaba leyendo un libro de que hablaba que se habla con los jornaleros solamente con los hombres y que ellos tienen unas necesidades que son diferentes a las mujeres. Entonces también hay que hablar con las jornaleras, porque tener la perspectiva de ambos grupos puede ayudar a que la respuesta sea mejor y que también responda más a los derechos humanos de la comunidad en general. Gracias. Muchas gracias. Estamos sobre el tiempo, de hecho ya nos pasamos. Les pediría a los panelistas dos cosas. Si pudieran dejar sus datos de contacto, sus redes en la barra de chat para todas las personas que lo han pedido. Y creo que en el sentido en el que lo plantearon, pues, varias de las intervenciones de los panelistas, pero
Creo en el sentido de no dar una respuesta o plantear una recuperación meramente humanitaria o meramente de asistencia. Hay una pregunta que estaba y que me gustaría rescatar, y a lo mejor en eso nada más les pediría un minuto para cerrar, o sea, pero si pudieran incluir este elemento en su respuesta. La voy a frasear un poco, pero es cómo algunas de las medidas de respuesta pueden detonar o convertirse en beneficios más permanentes desde la perspectiva de los derechos humanos, o cómo la perspectiva de los derechos humanos puede aportar a generar beneficios más permanentes en estos procesos de respuesta ante COVID o de recuperación, como lo queramos denominar. Entonces yo les daría la palabra, si quieren, en el mismo orden en el que comenzamos, Bernardo, luego Natalie, Florencia y Monse, y con eso cerraríamos la sesión. De acuerdo, gracias Mauricio. Bueno, sí, en una respuesta con enfoque de derechos humanos justo, pues digamos, en un inicio podrías, ante la emergencia, ¿no? Realizar una acción para llevar alimentos o una pipa de agua a la comunidad que atienda las necesidades más urgentes, pero que después te darás cuenta que no respondió en el largo plazo y que tampoco generó las condiciones para que la comunidad, con sus propios proyectos e ideas y de forma culturalmente adecuada, atienda esas necesidades en el largo plazo. Entonces, al hacer el análisis, si se identifica esa necesidad, pues se puede también proyectar una acción para la reactivación, por ejemplo, de las prácticas productivas que hace esa comunidad, si es cierto tipo de cultivo específico o si es otro tipo de servicio que realice esa comunidad. Y generar las condiciones, como decíamos, para que sean ellas mismas las que estén en el diseño con sus propuestas, que también participen, por ejemplo, las mujeres o las personas adultas mayores o las personas con alguna discapacidad de la comunidad, y que sea realmente culturalmente adecuado y sostenible, ¿no? Para permitir, por ejemplo, generar en ese largo plazo la atención a esas necesidades básicas y que en un ejemplo de un tema agrícola y alimentario, pues puedan producir los elementos necesarios para su autoconsumo, pero también para la comercialización por las vías que crean más adecuadas y para la reactivación económica, ¿no? Ese es un ejemplo. Y también en el tema de agua, como decíamos, no solo es llevar agua embotellada a una pipa en ese momento, sino identificar de dónde obtiene esa comunidad su agua, qué obras, o más bien faltan, o qué otras obras que no son de la comunidad están afectando sus fuentes de agua para atender esas causas, y que en cuanto las condiciones lo permitan, ya se pueda mantener un acceso continuo a agua de calidad en esa comunidad de una forma culturalmente adecuada. Muchas gracias. Bueno, pues yo tal vez para cerrar lo que diría es que en materia de agua y saneamiento, el COVID solo vino a evidenciar la crisis que ya teníamos, ¿no? Esto no es nuevo y en ese sentido, digamos, esta gran desigualdad de acceso al agua y a infraestructura sanitaria que vivimos en México es grave. Tenemos entre 70 y 90% de nuestros cursos de agua contaminados a mayor o menor medida. El acceso al agua para las comunidades es cada vez más peleado, más limitado, porque hay un acaparamiento del recurso, porque hay un registro, digamos, de concesiones que no está completo, que no está actualizado. Hay una gran falta de información sobre el agua subterránea de nuestro país, que es justamente el agua de los manantiales, de la cual la mayoría de las comunidades rurales dependen. Y estos flujos subterráneos pueden ser fácilmente alterados cuando llega una empresa
minera, refresquera, y pone sus grandes bombas a jalar y jalar y jalar y jalar agua, y esto pues cambia completamente la hidrodinámica, ¿no?, subterránea. Entonces, es complejo el problema, pero regresando, digamos, al COVID, creo que en este momento lo que hay que hacer es aprovechar la coyuntura para que realmente pueda uno exigir nuestros derechos en cuanto al acceso al agua y al saneamiento, con todos los criterios que el derecho humano implica, ¿no? Entendiendo la calidad, entendiendo la cantidad, entendiendo que esta tiene que ser accesible en todo momento que uno la necesita, es decir, a las 24 horas al día. Tiene que ser accesible físicamente y tiene que ser asequible. Y eso es importante mencionar, es decir, este derecho no significa que debe ser gratuito, simplemente que el Estado debe de garantizar que esta provisión se dé, y tiene que garantizar que aquellos que no tienen, por X razón, no pueden pagar el servicio, entonces se tiene que pensar en mecanismos de financiamiento para garantizar la asequibilidad de este derecho, ¿no? Entonces, yo diría que el COVID lo que nos ofrece es una gran oportunidad para subir el agua y el saneamiento a las agendas nacionales, a las agendas políticas municipales, y evidenciar que es un derecho llave para poder propiciar muchos otros derechos, como el de equidad de género, como el de pueblos indígenas, como el de la alimentación y como muchos otros, ¿no? Medio ambiente sano, y bueno, aprovechar este momento y exigir nuestros derechos, entendiendo que también la exigencia de derechos infiere un conocimiento, una necesidad de que nosotros como derechohabientes entendamos qué significa para poder exigirlos de la manera correcta. Gracias. Gracias, Natalie. Flor. Yo lo único que sumaría es que es entendible que cuando surge una emergencia todos queramos responder inmediatamente en ese momento, pero no nos olvidemos que generalmente hay menos gente que responde a la recuperación de mediano y largo plazo, y que no podemos dejar abandonados a la gente más afectada solamente porque ya entregamos nuestras defensas. Entonces, si tenemos un presupuesto chiquito para responder a una emergencia, dividámoslo en dos, lo primero para la primera parte y guardemos un poco para lo que va a ser después, porque vimos en esta contingencia que en los primeros meses todo el mundo surgió a entregar despensas y ahora ya no hay, y la situación sigue siendo bastante similar para las personas que perdieron su trabajo en el primer mes como ahora. Entonces, eso es lo único que yo agregaría al otro que estuvieron diciendo mis compañeros. Y Gracias, Flor. yo solo pondría el foco en que ninguna recuperación que no esté alineada a la visión compartida de las y los que habitan los territorios no podrá ser sostenible. Si no está compartida y sostenida por ellas y ellos, no podrá haber ninguna recuperación. Si los demás decimos cómo es que se recuperan las personas o cómo es que son resilientes, no estamos trabajando y acompañando procesos hacia lograr su autosuficiencia, que es lo que queremos. Mexicanas y mujeres y mexicanos felices viviendo en un país seguro, justo y igualitario. Muchísimas gracias, Mau. No, pues muchísimas gracias a ti, Bernardo, Natalie, Flor, Monse. Estamos enteramente agradecidos de que hayan aceptado participar. También a todas las personas que se mantuvieron conectadas hasta el final. También les recordamos que la sesión está siendo grabada y la podrán consultar en el canal de YouTube del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y nuestro objetivo, nuestra expectativa era ir propiciando estos diálogos con amigos, con organizaciones aliadas, y que todavía nos queda uno la próxima semana, que va a ser específicamente sobre el tema de la sostenibilidad ambiental, que tiene que conllevar el tema de la recuperación. Ha habido algunos pronunciamientos como si las agendas ambientales o las agendas climáticas ahora pudieran quedar de lado, con todo el tema de la reactivación económica. Entonces quisiéramos también poner un poco el foco de la discusión y el debate sobre ese tema. Y bueno, estarán invitados, será en el horario habitual de los miércoles a las 10 de la mañana. Si se registraron a este evento, les va a llegar
la invitación y el recordatorio para el próximo y esperamos que nos puedan acompañar y hacer más grande este vicio de los webinars. De mi parte sería todo, enteramente agradecido con las y los panelistas. Y bueno, que tengan buena tarde y también todas las personas que se vieron afectadas por el sismo, pues todo un abrazo solidario y esperemos que también tengan una pronta recuperación. Gracias. 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 Gracias a todos.